Joe Jackson de su disco Look Sharp. La canción se llama One More Time. La portada es una de las 100 mejores portadas de todos los tiempos según la revista Rolling Stone Estados Unidos. Cada vez que diga Rolling Stone, estamos hablando de Rolling Stone Estados Unidos, la Rolling Stone de México es basura. Basura absoluta. Lo único bueno son los artículos que sacan de la Rolling Stone gringa y los traducen mal. Además he visto declaraciones de un artista que dice algo y lo traducen al revés, dice lo contrario. Haz de cuenta, en inglés dice, me fascinan las cervezas, y en español dice, odio las cervezas. Felicidades, Rolling Stone México. Cuando yo era niño, de pronto, un día empezó a correr un rumor. Yo vivía en San José de Gracia, Michoacán, un pueblo pequeño en la frontera de Michoacán con Jalisco. Se empezó a hacer un rumor de que cerca de ahí se había aparecido la Virgen María. Y entonces, pues vamos a ver a la Virgen, ¿no? O sea, ahí vamos. Era en una ranchería lejos, varios kilómetros. Ahí vamos todos. Sí, brincando cercas, pasando de ranchería en ranchería, brincando un pequeño riachuelo que pues para un niño como yo, pues era difícil. Era el Mississippi. Sí. Ándale. Llegamos y está una piedra, así, con una mancha, que era idéntica a una mantarraya. Y todo el mundo decía, írala, sí, ahí está la Virgen, sí, es la Virgen, por Dios. Y yo así la veía y decía, yo no veo nada, pero yo nada más lo pensaba. Claro. Yo no veo nada, pero todo el mundo decía, mira, ahí clarito se ve su cara y sus manitas de la Virgen. ¡Ey! Es la Virgen. Y pues estaba yo, había decenas de personas ahí, entonces... La sola idea de yo decir, oigan, yo no veo nada de Virgen, pues a lo mejor hasta me pegaban. Claro. A lo mejor hasta Niño me pegaban. hereje. Exactamente. Esa especie de pensamiento mágico, creo que es lo que está pasando. O más bien, me hizo darme cuenta de que eso es lo que está pasando a Avelina Lesper. Avelina Lesper, que pase por favor. Avelina Lesper es una crítica de arte. Que yo quería que fuera la primera invitada de este programa, la primerita, así de nuestro nuevo horario de 10 a 12 aquí en MBS, porque me parece una persona brillante, me parece que es la crítica más brillante del arte contemporáneo que conozco. Y lo que les estaba contando ahorita de que cuando yo era niño dijeron que se había aparecido una virgen afuera de mi pueblo y yo lo único que veía era una especie de mancha como de mantarraya, pero todo el mundo decía es la virgen, ni modo de decir no es la virgen, porque me iban a pegar. Claro. Muchas veces te puedes cuestionar tú y decir, ¿estaré mal? Tú mismo dices, a lo mejor sí es la virgen. Eso en experimentos en psicología social se da mucho, ¿eh? Ajá. Hay un experimento interesante donde ponen a gente en un cuarto oscuro y les ponen un punto de luz. Ajá. Donde dicen, el punto se mueve, ¿cuánto se movió el punto? Entonces todo el mundo empieza a decir, no, se movió tanto. Y de todos terminan acordando una cantidad unos centímetros. No, se movió 20 centímetros. Y es por consenso. Y resulta que el punto no se había movido para nada. Para nada. Es decir, y si disientes del grupo, como hay rechazo, hay una tendencia. La gente, como en este país tenemos un 5º año de primaria, por ejemplo, es verdad, no dicen lo que piensan porque no tienen cómo sustentar. En el mundo del espectáculo, por ejemplo, este programa es un programa de cultura pop, vemos que todos dicen los comentarios en el mismo sentido. Normalmente son positivos, ¿no? O chismes baratos, porque los chismes baratos los pueden entender, ¿no? Son fáciles de entender, ¿no? Perengano le fue infiel a Sutana, ¿no? Sutano resultó que salió del closet, eso le chifla. O la película de Cantinflas, qué bonita, porque pues, para que venga el actor a que lo homenaje, para que venga el actor a que lo entrevistemos, o porque no podrían sustentar el por qué es una mala película, ¿no? Y entonces quien dice lo que piensa lo tachan de negativo, lo odian y es el enemigo a vencer. En este país, en todos los rubros y ámbitos, sea la política, sea asuntos económicos, sea asuntos sociales, religiosos y por supuesto el mundo de la cultura pop no es la excepción, ¿no? Bueno, en el mundo del arte, Avelina Lesper, que insisto, yo quería que fuera la primera invitada de esta nueva etapa de Dispara, Margot Dispara. Avelina, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias por la invitación. ¿Se oye bien, Avelina? ¿O está un poquito... ¿Así? Un poquito más cerca del micro. A ver, hablan. ¿Así? Así, perfecto, Avelina. Pues
Mira, yo supe de ti, Avelina, porque un artista, entre muchas comillas, escribió un autollamado artista. Un autollamado artista llamado Felipe Ehrenberg. Oye, ese hombre me odia. Sí, yo trabajé en su casa estudio hace muchos años y de repente hacía cosas como ponía muletas con hilos invisibles colgadas del techo. Ajá. Y decía que eso era arte y yo decía, pues eso es que además imitando Duchamp, que lo hizo hace 100 años. Exactamente. Pero bueno. Entonces, supe de ti porque él escribió una carta contra ti diciendo que eras una mujer sumamente agresiva y que criticabas el arte, pero básicamente era una especie como de carta como de mafioso, como diciendo, no seas grosera, respeta, pero nunca justificaba por qué eso que él llamaba arte era arte. Ajá. Y eso me llevó a leer tu artículo, el arte contemporáneo, el dogma incuestionable. Lo leí y para mí, bueno, fue una revelación tu artículo. Y en efecto, el arte se comporta ahora del mismo modo que la religión. Exactamente, que nos hacían creer en reliquias y nos decían que lo que sucedió en Francia, que le dijeron a la gente que habían encontrado los huesos de Juana de Arco. Ajá. Y la gente se fue y se arrodilló ante los huesos y después hicieron un estudio y revelaron que eran huesos de gato. Sí. Pero la gente ya creía en los huesos. Sí. Porque es al revés. Dice Santo Tomás, dice, ver para creer y no. Hay que creer para ver. Sí, señor. La gente tiene primero que creer que es arte para verlo como arte. Sí. Y entonces si ya te dicen que esas muletas son arte, entonces tienes que creerlo. O sea, el arte se vuelve una cuestión de fe para que las puedas ver como arte. Sí. Es lo que tú dices de la mancha con la Virgen. Sí. La gente tuvo que creer primero que era la Virgen para después ver a la Virgen. Y eso pasa con el arte contemporáneo actualmente. El arte contemporáneo en un 90% no es arte, no vale. No sirve para nada. Es un fraude. Sí. Oye, pero algo muy interesante es que lo leí en tu artículo y que te estuve viendo en un video en YouTube, en una entrevista que diste a un grupo de estudiantes. Lo que es muy interesante es que lo ponen en un museo y al momento que esté en el museo se legitimiza. Exactamente. ¿No? Y que alrededor de todo esto lo que leo es la mafia tan terrible que hay en el mercado del arte, del cual de este asunto son beneficiados curadores, dueños de museos, mecenas y todo esto. Bueno, menos el público, menos el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano no puede tocar un rubro sin corromperlo. Esto es lo que es fantástico. Bueno, de entre los varios asuntos fantásticos de tu discurso, ese me interesa muchísimo. Oye, pero ¿cómo no se van a enojar si la cantidad de dinero que ganan, no? No, es la cantidad de dinero que cuesta. Tú ponte a pensar en una cosa. Aquí, por ejemplo, en la sala Siqueiros, que invitaron a este artista cubano Wilfrido Prieto. Oigan esto, qué increíble. Ajá. Hacer una obra diario. Una obra diario. ¿No te crees que una en 2 o 3 meses? Como una diario. Como si fueran enchiladas. Bueno, ¿saben lo que hizo? Se orinó en la sala. Sí, claro. Se orinó. ¿Y eso en no otra, está? tomó su botella de agua, la dobló y la puso ahí. ¿Y qué dijo que era? Pues que era arte. Y que además es un asunto... Y todo ella tiene discurso. Ajá. Porque ya lo que sea... Ese es un ejercicio que yo hago cuando doy cursos en las universidades. Les pongo cualquier objeto y les digo, aporta un discurso a partir de este objeto. Ajá. Inventa algo. Y la verdad, como los teóricos tienen diarrea verbal, entonces que de eso ahora sí que en radio se sabe mucho, ¿no? Puedes decir lo que sea. O sea, por matar el tiempo y por llenar, puedes llenar con adjetivos. Puedes llenar con sustantivos, puedes llenar con teoría. Además, la retórica se está haciendo para eso. La teoría de la academia, lo que están impartiéndoles a los muchachos en las escuelas, es para que justamente puedan ellos justificar cada objeto y convertirlo en una obra de arte. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos prácticamente una teoría artística distinta para cualquier obra, para todas las obras, para lo que sea. Y puedes llevar animales muertos, Sí, balones desinflados. Balones ponchados, que además ya los andaba comprando la UNAM, imagínate. Lo del colchón con el plástico. Que colchones envueltos en plástico. Bueno, los balones de Kunz, Televisa tiene varios. ¿En serio? Sí, también tiene, de estas pelotas de básquetbol de Kunz, tiene también Eugenio López en la colección Jumex, tiene varios. De Kunz, el artista se llama... Jeff Koons, uno de los artistas más... cotizadísimo, porque con sus obras hacen unos increíbles negocios. Bueno.
Es el marido, era marido de la Chicholina, este hombre. Sí, es cierto. Te lo juro. Sí, es cierto. Tenemos que mandar a un corte, regresamos. Está aquí la crítica de arte Avelina Lesper. Finalmente. Ya nos pusimos de acuerdo. Gracias, Avelina. Vamos a corte, regresamos. Avelina Lesper en Dispara Margot Dispara, MBS Radio. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Ahí queríamos llegar, súbele. Se tardan en empezar. Son Bob Dylan y The Band. La canción se llama When I Paint My Masterpiece, cuando pinte mi obra maestra. Está aquí la crítica de arte Avelina Lesper. Hola. En su ensayo, arte contemporáneo, el dogma incuestionable, habla de un par de obras. Por ejemplo, una tal Sara Lucas pone un colchón envuelto en plástico y dice Avelina, ya no es un colchón envuelto en plástico. Abre comillas de lo que explica la artista. Dice, es una reflexión irónica y feminista sobre la sexualidad y las relaciones humanas. Un tal Loreto Martínez Troncoso dice, no, su obra no es una pila de libros colocados en el piso. Es decir, usted va al museo o a la galería y lo que ve es una pila de libros colocados en el piso, pero eso deja de ser eso y se convierte, comillas, en un palimpsesto en el que la intertextualidad se convierte en instrumento de comunicación. Es decir, patrañas. Hace poco el ilustrador Beff, que sí sabe dibujar, fue al MUAC, al Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, y dice, vi en el MUAC esto, y era una canica, adentro de una caja de plástico, y dice, perdí la fe en la humanidad. La gente está dejando de ir a los museos. Sí, claro. La gente deja de ir a los museos porque la gente se siente estafada. Sí. El museo es una institución muy importante para el imaginario colectivo. Sí. Vemos el museo y ve todas las características que tiene un museo. Tiene un gran alarde arquitectónico. Si es un edificio remodelado antiguo, está remodelado así perfectamente. Si no, se lo entregan a un arquitecto estrella. Entonces el museo lo hace Calatrava, el museo lo hace un gran arquitecto. Todo este gran contenedor, todo este lujo, que además se paga con los impuestos tuyos y de cada persona que asiste al museo, nos está diciendo que lo que hay adentro vale la pena de ser resguardado, de ser exhibido y de ser catalogado. Y de ser visto. Y de ser visto. Entonces, que eso fue lo que sucedió con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le aportó los museos a la población. El arte antes estaba en manos de la burguesía y de los reyes y tal. La Revolución Francesa, cuando toman las Tullerías, hacen el primer museo y se hace el Museo del Louvre. Y dicen, los bienes culturales son del pueblo. El arte debe estar al alcance del pueblo. A partir de eso, los museos tienen un papel fundamental en el conocimiento social. Entonces llega la gente y se entra a un museo y estás esperando ver algo que valga, algo que te inspire, algo que te dé otras nociones de tu realidad, que es, por ejemplo, lo que buscas cuando lees un poema, es lo que buscas cuando lees una novela. Buscas otra versión de tu realidad. Cuando leímos a García Márquez nos presentó otra realidad que conocíamos pero no sabíamos verbalizar. Sí. García Márquez nos verbalizó esa realidad. Entonces vas al arte a eso. Tú vas a ver una pintura a que alguien materialice otra forma de ver tu realidad. Y es cuando te emocionas, te identificas. Entonces, si llegas tú al museo y te encuentras con que hay una canica dentro de una caja. Ahora, en la última feria de arte, en Frieze, hay un calcetín colgado, de verdad, en $50,000. No, bueno. Bueno, además, gasta el dinero en eso, que eso también es otro capítulo.
llegas y ves eso y no te demuestran inteligencia, no te demuestran sensibilidad, no te demuestran cultura. Y además tiene una cédula kilométrica con un rollo grandísimo escrito por Cuauhtémoc Medina o cualquiera del sindicato de enfermedades estéticas de la UNAM. Entonces dices, oye, ¿a qué vine? Oye, pero ¿por qué me engañan? ¿Esto es corrupción? Claro que es corrupción. Hagamos negocio con los tontos. Hagamos negocio con los tontos y hagamos negocio con las instituciones. Y además, ¿sabes qué es lo peor de todo? Hagamos negocio menospreciando a la sociedad. Porque ¿cuál es la palabra clave de todo esto? Si no te gusta es que no entiendes. Claro. El problema no es del artista. El problema no es del instituto. El problema no es de toda esta gente que está saliendo de historia del arte sin saber de verdad qué es lo que hay atrás de una buena obra. Sin talento y sin creatividad. El problema es del público, que siempre es el culpable. Claro. Así como para los políticos, los culpables siempre es la sociedad. Sí. Para la academia, estos institutos, el culpable es el público. Sí. Entonces, por donde le veas, Y entonces, está mal. decía Ian Foster que el arte era un asunto de conexión, ¿no? Tienes razón. No necesita explicaciones, nada más te conectas. Y todo este arte contemporáneo del cual hablas tú y denuncias, necesita una explicación. Me tocó ir al Museo Guggenheim, Nueva York. Museo Guggenheim, ¿eh? No, y es un museo, olvídate, con unos sponsors tremendos. Bueno, ahí hay un dineral. Primer mundo. Si Estados Unidos es primer mundo, también en corrupción. Y era, todo el museo, había únicamente unos como móviles, como de huesitos, y decía el primero, meditación número 1. Eso es una Después, otro que decía meditación número 2. Y eran meditación número 50, y todos eran huesitos, eran móviles. Móviles como los que podría ser un niño que vive en Acapulco, con restos, con restos de coral o con conchitas. Y me imagino que estaba en el Guggenheim. ¿Cuánto habrá costado la meditación número 5, por ejemplo? Olvídate, ahí no entra nada que no arrastre los $500,000. Ahora, dos cosas. Uno, ¿por qué hay un mercado para esto? ¿Por qué un imbécil compra un calcetín en $50,000? Bueno, por dos razones. Mira, la primera. Ahorita hemos vivido, como ustedes saben, una crisis económica provocada por todas estas falsas inversiones que se inventaron. Se inventaron estos créditos que no existían, estas hipotecas basura, y entonces, ¿qué sucedió? Que muchísima gente se enriqueció desproporcionadamente y muchísima gente perdió todo. La economía rompió su balance. Además, se rompió el balance productivo. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Que ya no tiene sentido invertir en una empresa en la que vas a tener que pagar empleados, lidiar con sindicatos, materias primas, etcétera. Es más rápido especular con el dinero en bolsa. Si se fijan, es un proceso muy similar al arte. Ya no hay que meterte a hacer arte, a lidiar con la obra, a lidiar con el lienzo en blanco, a lidiar con los materiales de la escultura, a lidiar con un grabado. No trabajes. Especula con ideas, inventa cosas que no existen. Ahí vamos paralelos a la economía. ¿Y qué sucedió además con esto? Que estas riquezas incalculables que se generaron, llega un momento en que puedes gastar el dinero. Vamos a pensar. Sí, tienes mucho. Te haces un yate gigante como el de Abramovich. Sí. Te mandas a hacer como este jeque que se mandó forrar un 727 de oro. Te mandas a hacer... ¿Qué más quieres hacer? Te compras 20 mujeres, literalmente, y las mandas a asesinar, que eso es lo que tenemos con los Asesino of Movies. ¿Qué más quieres gastar? Compra un calcetín en $50,000. Okay. Oye, y compra un montón de, literalmente, de heces fecales y paga por ellas. Oye, ¿el narco también tiene que ver en esto? Mira, el narco en México no compra arte. Ahorita la ley que impuso Videgaray para decir que en México se puede lavar dinero con el arte, eso sí les puedo decir una cosa. Se lava dinero con el arte en el extranjero, y mucho dinero, pero en México no sucede eso. Y la prueba irrefutable de eso es que los artistas mexicanos no tienen cotización. El artista más caro en el extranjero, que puede ser Gabriel Orozco, no toca los $250,000. Regresando de corte, vamos a hablar un poco de Gabriel Orozco, el artista más famoso, el artista plástico más famoso de México, mexicano actualmente. Vamos a corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está aquí Abelina Lesper. Regresamos. Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está aquí la crítica de arte Avelina Lesper. Hay una cosa que me preocupa, sobre todo en cuanto al fenómeno horrendo del arte contemporáneo, Avelina, es la democratización, en el mal sentido de la palabra, del arte. Cualquiera puede ser un artista. Ajá. O sea, yo agarro este post-it, lo arrugo, lo pongo ahí y digo que es la representación de la decadencia del ser humano, por decir, y ya es arte. Y además tu argumento es válido, además de eso. Mira, no, lo que se democratizó fue la mediocridad. Exactamente, tienes razón. Eso fue lo único que hicieron. Porque, ¿qué pasa cuando dices que todos pueden hacerlo? No elevas el rango de exigencia de esa obra. Lo que haces es bajar el rango de exigencia. Sí. Entonces es como cuando en las escuelas dicen, los alumnos están reprobando, bueno, pues pásalos a todos. Con 6. Ajá, todos con 6, y entonces todos parejos con 6. Es lo que están haciendo. ¿Elevas la mediocridad? Sí. Pues sí, porque la realidad es que, bueno, el arte, ya la palabra arte es una palabra muy pervertida como la palabra cultura. Pero la realidad es que necesitamos exigirnos a nosotros mismos. Hemos entrado en una cultura de la facilidad. Todo debe de ser fácil y rapidito porque la vida se volvió un código de autoayuda. Lo que te cuesta trabajo, deséchalo porque te frustras y sufres. Y no puedes. Y no la pases mal. La vida hay que pasarla. Hay que disfrutarla. Exacto. Todo es como un libro de autoayuda. El arte contemporáneo es el ejemplo perfecto de un libro de autoayuda. Oye, cuando en el arte en sus inicios era el dominio de la técnica, el que era el artista general, el que dominaba la técnica, el que pintaba mejor, el que la escultura manejaba unas cosas impresionantes al momento de hacer sus figuras. Exacto. Y entonces, ¿qué te decían? Que tenías que dominar la técnica, que tenías que prepararte, y no nada más eso, que tenías que desarrollar un asunto en el arte, tenías que tener un lenguaje, muchísimas exigencias. A ver, yo he escuchado a mucha gente muy analfabeta y he discutido con ellos cuando me dicen que el arte es subjetivo. Yo les contesto que no, que el arte tiene reglas. ¿Qué opinas tú? Claro, el arte evidentemente tiene reglas, como todo. A ver, me vas a decir que, por ejemplo, la música es subjetiva, ¿no? Entonces, si yo voy a interpretar a Bach aunque no sepa tocar el piano, aunque no sepa las notas. Dices, espérame, ahí no hay subjetividades. Si te subes a un escenario es porque sabes actuar o porque sabes bailar. Ahí tampoco hay una subjetividad. Es mi interpretación. A ver, ¿y cómo el arte contemporáneo de este tipo, el que tú denuncias, que habla de mafias, que habla de corrupción, que habla del predominio de la idiotez, tiene eco en países desarrollados? Porque aquí en México, bueno, todo es la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe, cada quien su santo, el milagro, viva el Teletón, ya sabes, ¿no? Bueno, pero aquí, en los países desarrollados. Mira, porque está sucediendo este asunto que te digo con el dinero. Por un lado, que la gente, el mayor alarde de riqueza que puedes tener no es gastar en algo caro o en algo que demuestre su valor, es gastar en algo que no vale nada. Ajá. Ese es el mayor alarde de riqueza que tú puedes tener. Claro. Así es, claro, porque si te compras un reloj, un Rey Midas o esas cosas horrendas, pues de todas maneras ahí lo traes, ¿no? Traes ahí en la muñeca tremenda cosa con diamantes y bla, 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 exactamente. Que parece que traes amarrado ahí un sartén. Ok, traes tu reloj, pero si vas y le compras a alguien 1 litro de agua con la que lavaron el cadáver de no sé dónde, pues eso es un alarde tremendo de especulación. Claro. Y es poseer, ¿no? Sí. Y es presumir, porque las joyas, las pieles, son en México un asunto de estatus. Exactamente. Y también entre gente de mucho dinero llegan a la casa esta maravillosa que se acaban de construir en Bosques de las Lomas y tienen 4 pelotas de básquetbol suspendidas en una pecera. Ajá, de Jeff Koons. Y él dice, pues esto cuesta $2 millones, ¿no? Y entonces todo se impresiona alrededor. No, es estatus, ¿no? Exactamente, es estatus justamente. La inseguridad del ser humano y de decir, mira, ¿me puedo gastar en esta flor de plástico $1 millón? Uy, exactamente. ¿Y por qué? ¿Para qué eres rico si no puedes demostrarlo? Igual que el poder. ¿Para qué eres poderoso si no puedes demostrarlo? Y esto nos está dando una nueva demostración de riqueza. ¿Qué es esto entonces? Es simplemente un artículo de lujo. Aunque sean cosas miserables, porque no te estás comprando un Rolls Royce, porque no estás aquí con tu Jaguar edición limitada, no estás comprando eso, estás comprando, ¿qué te puedo decir? De las miles de cosas que he visto,
un montón de tapetes para limpiarse los pies, así de un griego en Art Basel, en un booth nada más para él, sus tapetes ahí, $200,000. Cómprate esos tapetes. La última obra de Martin Creed en Art Basel, que dio la vuelta al mundo, su pirámide de rollos de papel del baño, que ya cuando pongan ahí las ofertas en los supermercados con sus pirámides, ya podemos decirle al gerente del supermercado que es Martin Creed y que le den el premio Turner de arte. Eso es muy interesante lo que dices, porque no es en este artículo, pero en algún otro lado dijiste, este arte supuestamente transgresor y supuestamente revolucionario depende del museo más que ningún otro. Porque tú sacas esos papeles de la galería del museo y vuelven a ser papeles de baño. Pues, entonces el señor de la basura los agarra y los tira. Exactamente, pero entonces, ahí viene y se convierte en arte para reciclar, ¿no? Porque les puedes dar un uso más productivo que tenerlos de pirámide. A ver, y Gabriel Orozco. Mira, Gabriel Orozco obviamente es un artista del sistema. A mí me da muchísima risa porque en su momento todos estos artistas, y también sucedió mucho con La Ruptura, que criticaron muchísimo el muralismo y dijeron, eran los artistas del sistema y no sé qué. Ahorita esos son los artistas del sistema. Gabriel Orozco fue el artista del sistema, como Teresa Margoles en su momento fue también el artista del panismo, porque edulcoró y distorsionó todo lo que estaba sucediendo con el narcotráfico, con sus obras horrendas, inhumanas, con las que sacó tanto dinero. Entonces Gabriel Orozco fue un artista del sistema. Es un artista muy fácil. Uh-huh. Es muy fácil, ¿en qué sentido? Que no te confronta con nada. Ver una obra de Gabriel Orozco ni te incomoda, ni te meten aprietos intelectuales. Por ejemplo, ¿qué expone Gabriel Orozco para que la gente que no lo conoce Miren, sepa? Por ejemplo, que además esto es buenísimo porque es una obra que tiene comprada por la colección Cervantes. Un pastel. Eso es todo. Es un pastel. Un pastel que pude haber yo ido a comprar tiene al unas Globo. mesas. Pues yo creo que es del Molino. Tiene unos balones desinflados. Tiene sus balones ponchados. Uh-huh. Él tiene unas mesas que les llaman working tables o mesas de trabajo y las llena de objetitos. Entonces hay cochecitos, un pastel, tapones de botellas, 1000 cositas. Y tú pues tienes mucho dinero. Ya te compraste tu casa en los Bosques de las Lomas, ya te compraste tus 4 coches, ya tienes un Cessna ahí para tus actividades personales. Pues ahora le compras un pastel a Gabriel Orozco. Uh-huh. Bueno, yo vi una papa de Gabriel Orozco sobre un cuaderno, de esos cuadernos que compras para los útiles escolares. Sí. Y era así, en serio, de verdad, una foto. O sea, no daba crédito. Abelina Lesper, Gabriel Orozco lo que hace es encontrar objetos, agarrar objetos de la basura. Es lo que yo llamo arte de la pepena. Exacto, o sea, tú dijiste, no literalmente, pero lo que dijiste es Gabriel Orozco es un pepenador, no un artista. Sí, es el arte de la pepena, es el mito del objeto encontrado, que dices, pues no te lo encuentras, o sea, ¿para qué te haces? Ahí andas buscando tus tilichitos. Pero expuso en el MoMA. Claro. ¿Saben lo que expuso en el MoMA? Pues no sí, en el Carrillo Gil, pero en el MoMA. Pues, ahí está Consuelo Sáizar, que obviamente lo apoyó muchísimo y gestionó muchísimo para que fuera ahí y todo esto, y ahí en el MoMA expuso sus tapitas de yogur. Estaba la sala inmensa con las tapas de yogur. Yo vi la exposición. En la entrada de la exposición estaba un policía que te decía, watch the box, porque la gente pasaba y pateaba la caja vacía famosa, ajá, porque nadie la veía, o luego alguien pasó y le echó $1 adentro, porque ya dije, ya la convirtió en otro, sí es un artista, ya la convirtió en otra obra de arte. Y la gente pasaba y aventaba la caja. ¿Y qué pasa? Pues obviamente porque mira, hay una cosa muy simple con el arte. Si tú no lo reconoces como arte, si tú estás frente a esa obra y no la puedes ver como arte, o sea, no tienes esa relación, así como cuando estás enfrente de un coche, sabes que es un coche, y estás enfrente de una taza y sabes que es una taza. Cuando estás enfrente de una obra, sí tienes esa percepción de que estás enfrente de una obra de arte. Sí. Y es más, no sé si a ustedes les ha pasado que van a una feria de arte y van a un museo y ven muchas cosas y de repente se detienen ante un objeto y dices, eso es una obra maestra. Te conmueve. Te conmueve. Claro. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sensibles a la belleza. Los seres humanos hemos crecido y desarrollado nuestra inteligencia como especie rodeados de belleza. El primer contacto que tuvimos con la belleza fue con la naturaleza.
sabemos qué es la belleza. La belleza es un concepto que inventaron los seres humanos, que inventó nuestra inteligencia. Entonces, si ahorita llega un hombre como Gabriel Orozco y nos quiere vender lo que sea, con cualquier discurso, y son sus tapitas, su pastel, pues no nos puede decir ni que es inteligente, ni que es bello, ni que sea necesario como arte. Pero ¿qué pasa? Que si hay toda una institución empujándolo atrás como nuestro artista, y entonces ya nos sentimos que además pasa esto, ¿no? Que como es un arte neoliberal, muy representativo ahora sí que del fracaso del capitalismo, entonces la gente se siente de que, ya somos de primer mundo, que no sé si tienen ustedes esa atmósfera con las galerías de la Colonia Condesa y con Zona Maco y todo esto que es así el bluff total y la gente se caracteriza para ir a Zona Maco y se peinan y se ponen y demás y posan para las fotos porque es así como que wow, ahora sí ya México es primer mundo, ahora sí voy a posar aquí como si estuviera en Chelsea, ahora sí como si estuviera en Londres a acomodarme y estamos en la ignorancia total, o sea, es arribismo cultural el que estamos viviendo. Entonces, empujan a este señor para decir, ya somos primer mundo, ya tenemos este artista, ya nos está, y lo empujan, y lo venden. Ok, mucha promoción, mucho esto, mucho lo otro, no levantan los precios. Vamos a hacer un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, está aquí Avelina Lesper, MBS Radio. Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está aquí la crítica Avelina Lesper. Avelina, hemos estado hablando de este arte que se vuelve arte por arte de magia, que agarras cualquier literalmente. cosa. Sí, agarras cualquier cosa, la pones en un museo, el curador le da una explicación y ya es arte. Ya no hay ni siquiera que aprender a dibujar, ya no hay que aprender a esculpir. Ya no hay necesidad de nada. Sin embargo, hay arte. Claro. Tu primera columna en Milenio, la primerita, creo, entrevistaste a Arturo Rivera, lo cual, según yo, esa fue la primera. ¿No fue la primera? Bueno, no, pero sí es de las primeras. Una de las primeras. Bueno, fue la primera que yo vi. Pero eso me pareció toda una declaración de principios, porque Arturo Rivera es un gran artista. Sí, definitivamente. Es un artista. ArturoRivera.org, me parece que es la página. Entren y vean lo que es saber dibujar el cuerpo humano. Tener un discurso. Uy, sí. Es un artista colosal y es un artista mexicano. Y el hecho de que el sistema prefiera a Gabriel Orozco que Arturo Rivera me parece escandaloso, me parece criminal. Y habla muchísimo de nosotros como sociedad, porque imagínate, prefieren ver algo que no te dice nada a involucrarte con una obra que te enfrenta mucho contigo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque la obra de Arturo Rivera te lleva a los límites de la naturaleza humana. Y te puede, además, una cosa que tiene muy interesante que a mí me gusta muchísimo, esto que decía el Marqués de Sade, por ejemplo, que la belleza era monótona y en cambio la fealdad era extraordinaria. Ajá. Y eso es una cosa que ha investigado muchísimo Arturo Rivera. Sí. Esa transformación que sufrimos nosotros cuando estamos en los límites de nuestra propia existencia, cuando estamos en los límites del dolor, en los límites de la furia, en los límites de la histeria. Él ha investigado mucho sobre eso. Y en cambio, ¿qué es lo que quieren nuestras instituciones culturales que veamos? Porque no tiene nada que ver con la sociedad. Las instituciones culturales están desfasadas de la realidad, como las instituciones políticas y las instituciones sociales. Están de espaldas a la sociedad. ¿Qué es lo que quieren que veamos? Pues un cochecito, una masa para pizza que tiene, por ejemplo, también en el MoMA, unas tapas de yogurt, o de Gabriel Curi, unos aguacates en una canasta, de Abraham Cruz Villegas, un guarache encima de un guacal. O sea, quieren que no veamos nada. Sí. Claro. El tiempo de esta entrevista se terminó. Podría... ¿No te quieres quedar otras 18 horas que no estemos al aire? Avelina, esto además me parece grave porque
esto está matando al arte, es decir, los verdaderos artistas están huyendo del arte y se están yendo a la publicidad y se están yendo a otros lados. Bueno, al cine, haciendo otras cosas. Al cine. Esto es gravísimo. Esto y al está público también lo alejas. Ya no hay público y exactamente. Están matando al arte. Eso es gravísimo y eso Avelina Lesper lo deja muy claro. El ensayo se llama Arte Contemporáneo, el dogma incuestionable, pero entren a avelinalesper.com. avelinalesper.com, pueden leer sus artículos, vean los videos de Avelina Lesper hablando con los estudiantes. Es verdaderamente un hallazgo, Avelina. Muchas bueno, gracias. ¿te das cuenta? Un absoluto hallazgo. Te das cuenta de la importancia de Avelina cuando la gente que está involucrada reacciona de manera agresivísima con lo que dice. Se lamentan los artistas, los falsos artistas, porque es la que está diciendo que el emperador va desnudo. Exacto. Y entonces le van encima y la agreden porque están ocultando porque está destapando la gran mentira. Que tiene que ver con dinero, fíjate. Por supuesto. Sí, al final de todo es un asunto de dinero. Sí. Y al final de todo están dañando algo muy importante, es la inteligencia misma. Sí, señor. Pero un pueblo que no piensa, un pueblo más fácil de manejar. Exactamente. Cierro con una cita de Avelina. Que se nos pida alienar nuestra percepción para aceptar como arte algo que no demuestra valores estéticos es pedirnos que mutilemos nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad y por supuesto nuestro espíritu crítico. Gracias, Avelina Lesper. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias Acapulco, Agua Prieta, Cuernavaca, Nogales, Poza Rica, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Torreón. Esta fue la primera hora de Dispara, Margot Dispara. Iniciamos la segunda hora en unos cuantos minutos. Gracias, Avelina, otra vez. Hasta pronto. Vamos a corte, regresamos.